Bueno, me gustaría pues mandar y Sí, cobrar más ya que estoy, muy bien, muy que bien. nunca sobra. ¿Y cuáles son tus principales puntos fuertes que dirías que tienes a nivel profesional? Yo soy muy transparente, Sí, ya, se ve. puntual, menos Sí. por hoy, menos por hoy. Ah, vale. Sí, sí, yo súper puntual. Yo a las 5 en punto suelto el boli y me voy a mi casa, ¿eh? Ah, muy puntual. Puntual. Bien. Y bueno, sí, te diría que es eso. ¿Y tus principales áreas de mejora o aspectos que te gustaría pulir a título personal? Mira, me han dicho muchas cosas, me han dado muchos feedbacks estos años, pero yo creo que muchas veces ha sido por manía y... Ujú. Porque al final siempre acabo encontrando algo, ¿eh? Tampoco te creas. Ah, vaya. Sí, Muy bien, muy bien. sí. Ya lo irás viendo. Ah, perfecto. Y bueno, y la última pregunta era que me dijeras por qué crees que tú deberías de ser la persona indicada para este puesto de empleo. Bueno, a ver, he visto vuestros comentarios en Google Review y sinceramente no estáis muy campantes. No creo que Ajá. tengáis a muchas personas para venir a este chiringuito. Vale. Y bueno, creo que yo podría levantar un poquito todo esto. Muy bien, Ruth. Pues muchas gracias y ya te llamaremos. Venga. Hasta luego. Eh, Bueno, se me ha acoplado. habéis visto cómo no se hace una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? Que era principal que lo vierais. Así que bien, mi nombre es Daniel Morilla, trabajo en el Departamento de Recursos Humanos y de Talento de Nestlé y ella es mi compañera Ruth. Hola, yo soy Ruth. Hice una entrevista más buena que la que acabo de hacer para entrar en Nestlé. Y nada, los dos somos en el equipo de selección de Nestlé. Exacto. Y ahora vamos a ver la agenda o los temas que vamos a tratar en esta conferencia. Intentaremos que sea lo más cercana posible para hacerla amena, ¿de acuerdo? Hablaremos acerca de cómo nos organizamos, cómo estamos estructurados aquí en España y al mismo tiempo cómo funcionan los procesos de selección. Después hablaremos acerca de cómo organizar una entrevista o cómo entenderla en su totalidad. Y lo hemos, bueno, relacionado en estos bullet points. Uno, ¿te conoces? ¿Les conoces? Calienta que sales. Estructura de la entrevista. ¿Qué me van a preguntar? El entrevistado, entrevistador y el follow-up. Y al final un pequeño turno de preguntas y de respuestas. Y a nivel de organización, Muy bien, pues para empezar, ¿cómo nos organizamos? ¿Vale? Bueno, imagino que algunos de vosotros ya habéis hecho alguna entrevista de trabajo, luego me contaréis un poquito, ¿vale? Pero bueno, sobre todo lo importante de cómo nos organizamos en Nestlé, para que os hagáis una idea. Nestlé lleva en España pues ya más de 30 años en este momento, ¿vale? Entonces, básicamente tiene oficinas centrales en Barcelona, donde también hay un IT Hub. ¿Vale? Uno de los 9 que tiene Nestlé alrededor de todo el mundo, ¿vale? Entonces, estos IT Hubs se centran en en proyectos de tecnología y demás. Entonces, solo en las oficinas de Barcelona somos 2.000 personas en total, ¿vale? Y además de eso, tenemos también distribuidos por todo el país varias fábricas y puntos y centros de venta, ¿vale? Entonces, esto un poco a nivel de scope global. En cuanto a entrevistas, ¿cómo nos organizamos en Nestlé? Sí que es verdad que según el proyecto, según el manager, según el momento también, puede variar un poco. Pero lo general que siempre vais a encontrar, al menos en Nestlé, en un proceso de selección, son estas partes. Lo primero, una llamada y o una entrevista a través de Teams. ¿Vale? Es importante, luego veremos en qué consiste, pero esta primera fase. Luego tenemos la parte más de pruebas, business case, entrevistas técnicas, también veremos luego en qué consisten. Y así que por último suele haber una entrevista ya más con la persona que sería tu manager, ¿vale? Entonces ahí ya sí que es el momento como para cerrar el el proceso. momento final. Exacto. ¿Vale? Entonces esto sería lo principal. Exacto. Y ahora entrando en el tema, a nivel de una entrevista, lo más importante es conocerte. Lo primero de todo, saber qué perfil laboral eres. Es decir, qué es lo que has estudiado, qué es lo que te gusta, en qué tienes experiencia y a partir de aquí también visualizar hacia dónde quieres llegar en un periodo aproximado de entre 5 y 10 años. Es decir, yo qué quiero ser, yo a qué me quiero dedicar, yo dónde quiero estar. Y establecer una línea que tenga cierto sentido. Porque muchas veces empezamos en un lugar y terminamos en otro a lo largo de los años. Eso suele ocurrir. ¿De acuerdo? A nivel de autoconocimiento, saber también cuáles son nuestros puntos fuertes a nivel personal, es decir, nuestras skills. Hay personas que son muy ordenadas, más analíticas, otra gente que tiene más habilidades comunicativas, otras personas se sienten más cómodas con tareas asertivas, etc. Pero todo el mundo tiene cabida en cualquier organización.
ya que cualquier compañía, a más diversa, mucho mejor. Porque al final, si colaboramos todos los tipos de perfiles que puedan haber en una organización, nos ayudaremos y seremos más fuertes. Lo mismo con la inclusión, evidentemente. Cuantos más tipos de personas hayan dentro de una organización, más podremos llegar al resto de las personas. El siguiente punto y muy importante, una vez te conoces, es importante conocer la empresa a la que estás aplicando, ¿vale? Porque sí que es verdad que en las entrevistas de trabajo es fundamental. De los que estáis aquí, levantad la mano los que habéis hecho ya una entrevista de trabajo al menos. Vale, de acuerdo. Por La ejemplo, mayoría. sí, la mayoría. ¿Cómo te preparaste? ¿Conocer la empresa? ¿Preparar preguntas? Muy bien, y un esquema como para hacer tu presentación profesional. Perfecto. Vale, muy bien, pues muy bien preparada también la, la entrevista. Aquí algunos tips, ¿vale? De cómo normalmente es recomendable prepararla. Lo primero, como muy bien ha dicho la compañera de primera fila, es los valores de la empresa. Investigad la empresa, qué valores tiene. ¿Estos valores se alinean con mis valores personales? ¿Voy a creer en el proyecto en el que me voy a involucrar? Es muy importante. A lo mejor al principio de nuestras carreras laborales hay muchos de estos valores que incluso no sabemos todavía si se alinean con nosotros o no, ¿no? Estamos descubriendo qué tipo de profesionales somos. Pero sí que es verdad que es prioritario para a la larga mantener una buena motivación y interés en los proyectos, ¿vale? Que tengamos esto claro. Luego, leer la job description, ¿vale? Evidentemente vemos en el momento de apuntarnos, vemos muy bien en qué consiste, decimos, wow, soy yo en un papel, pues me apunto. Esto está muy bien. Ahora bien, antes de la entrevista, volved a coger esa información, ese papel, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy probable que preguntemos, porque vamos a preguntar, qué es lo que te ha llamado más de la atención de la posición, qué crees tus puntos fuertes para ella o puntos que crees que a lo mejor no tienes pero que puedes aprender, ¿vale? Y muchas veces cuando se está buscando trabajo es muy normal decir estoy en 5 ofertas y no me acuerdo muy bien de cuál es cuál, ¿vale? Con toda la vorágine. Entonces, simplemente tenedlo al lado. Explorar la página web de la compañía, de nuevo, como has comentado tú muy bien, explorar bien lo básico de las áreas, sitios del mundo en los que está la empresa, un poquito para que vean que habéis hecho investigación y que tenéis un buen interés también. Investigar qué puedes aportar en base a lo que sabes de la posición, de nuevo relacionado con la job description, ¿vale? Decir, mira, yo a lo mejor tengo un año de experiencia, pero resulta que es justamente la parte más importante de la job description. Pues en ese caso es importante que digas, mira, me queda mucho por aprender, pero mi valor a aportar es que justamente he usado esta herramienta, ¿vale? Y por último, la parte de pedir referencias. Esta a lo mejor no es tan común, pero la recomiendo mucho, ¿vale? A título también profesional y personal, la parte de hacer networking en este tipo de eventos como el de hoy, gente que conozcáis y demás, y decir, ostras, en este caso nosotros venimos de Nestlé, pues el hecho de pedir referencias, cómo se trabaja, qué ambiente hay, la cultura de empresa, un poco el día a día de primera mano, para ver si es la empresa que os gusta. A la hora de en la entrevista está bueno comentar, pues estuve en la feria de tal y, ¿vale? Que se vea también ese interés. Bueno, una vez que ya nos hemos preparado un poquito y ya sabemos el tipo de empresa al cual vamos a aplicar, a la posición, ahora entramos en el calienta que sales, ¿vale? 4 aspectos muy importantes antes de llegar a una entrevista. El primero de ellos es tener una actitud positiva. Confía en ti mismo o en ti misma. Al final, si aplicas, habrá mucha competencia, probablemente. Quizá no seas el mirlo blanco que siempre nosotros decimos, pero bueno, quién sabe. Yo creo que con una mentalidad positiva también transmites más confianza y te mueves de una manera más natural a la hora de comunicarte con los demás. Lo otro es prepararte, como ha dicho mi compañera, tanto a nivel de la job description, de los valores de la compañía, conocer la responsabilidad social corporativa de esa empresa, etcétera. Y luego también prepararte las preguntas básicas que probablemente vayan a surgir. Hay algunas que son comunes en casi todas las entrevistas. Una de ellas es cómo te ves de aquí a 3, 4, 5 o 10 años a nivel profesional. La otra es cuáles son tus puntos fuertes. Más o menos tenerlo en mente porque es muy probable que os lo pregunten. La otra sería aspectos o áreas de mejora, que aquí es importante ser honesto. Ok, ser honesto, pero al final del todo también comentar que estamos trabajando en ello para mejorarlo.
Es un tip que os puede ayudar. Y digo lo de ser honesto porque, por ejemplo, muchas veces en áreas de mejora nos podemos encontrar algún perfil que nos diga, no, es que yo soy muy ambicioso. Que sí, bueno, todo el mundo sabe que eso al final es ciertamente positivo, ¿ok? A nivel de organización, en el caso de que sea una entrevista presencial, tengamos en cuenta si es en una oficina, dónde está la dirección, no equivocarnos, tenerlo todo correcto. Y si fuera una entrevista online, primero controlar de que tienes acceso a la aplicación que utilizarás, sea Microsoft Teams, Google Meets, etcétera, y al mismo tiempo comprueba que tu conexión sea correcta. Y luego lo de motívate. Está bien prepararse, está bien tenerlo en mente todo, pero eso en ocasiones puede generar cierto estrés. Por lo tanto, antes de la entrevista, incluso la hora de antes, no hay ningún problema. Te miras al espejo, te motivas, te dices yo sí que puedo, un golpecito en el pecho y adelante, que no pasa nada. Al final, mañana sale el sol, si te va mal la entrevista no pasa nada, ¿ok? Habrá otra oportunidad y no por eso significa que seas una mala empleada o un mal empleado o mal candidato. Muy bien. En la parte del tipo de entrevistas que nos podemos encontrar, ¿vale? Y esto ya va más allá de en concreto Nestlé, ¿vale? Podéis ver que en las hay diferentes fases, como he comentado, y en cada fase puede haber un tipo de entrevista. Entonces, la primera y seguramente estándar en todos los sitios es la pre-screening call o primera entrevista, ¿vale? ¿vale? Porque muchas veces se hace una primera llamada, nada, 15 minutillos, te preguntan sobre todo por qué has aplicado, en qué momento estás ahora y ya se organiza una reunión por videollamada o presencial. Desde la pandemia ya es más videollamada normalmente. Entonces, básicamente en esta primera entrevista sobre todo os van a preguntar, os van a explicar la posición, os van a explicar la empresa, os van a preguntar por qué habéis aplicado, por qué un cambio. Si habéis tenido cambios también entre otras empresas, es muy posible que os pregunten el porqué de esos cambios. De la experiencia que tenéis, pues, cuáles eran tus tareas. Si trabajáis en tecnología, con qué tecnologías lo hacíais. Y también, sobre todo, hablaréis la parte de las condiciones. ¿Vale? Es también un buen momento para que preguntéis. ¿Vale? Ahora lo veremos. La entrevista técnica. La entrevista técnica suele ser más una conversación técnica, ¿vale? Ya sea de una cosa más cercana a tecnología como de marketing, como de cualquiera de las áreas, ¿vale? Pero sí que se habla más como dentro del gremio, ¿no? Con esos palabras que a veces, si no trabajas ahí en ese ámbito, pues no entiendes tanto. Total. El business case o technical test. Esto sí que es una prueba al uso, ¿vale? Normalmente se os da unos días para hacerlo o se os sugiere hacerlo en directo compartiendo pantalla, ¿vale? Sí que hay empresas que tienden más a hacerlo, empresas que no, ¿vale? El conocer al equipo. Esto os recomiendo encarecidamente que si no os lo proponen, lo preguntéis. ¿Vale? Al final son las personas con las que vais a estar trabajando cada día. Con lo cual, si podéis, mínima ventana de oportunidad, dejadlo caer, ¿vale? A ver si podéis conocer al equipo en algún momento antes de decidir si entrar en la empresa. La reunión presencial o café en las oficinas, lo mismo, sea con el manager, sea con el equipo. Si os dan esa opción, id. Dinámica grupal. No sé si alguien ha hecho este tipo de entrevista alguna vez. ¿Alguna dinámica? ¿Sí? Veo por ahí segunda fila. Vale. Bueno, ahí sí que muchas veces el objetivo de las dinámicas grupales sí que puede ser un grupo pues tan grande como este y sí que os separan en varios mini grupos para ver un poco el rol que ejercéis dentro de ese grupo. Y a partir de ese rol poder hacer el proceso de selección. Que estoy buscando una persona con muchas skills de liderazgo. ¿Quién es el que está dirigiendo ahora el cotarro en este grupo? Que busco una persona con asertividad que sepa comunicar a todos lo que sí y lo que no, también me voy a fijar, ¿vale? Son experiencias muy nutritivas en este sentido, pero bueno, pueden ser complicadas a veces. Y por último, entrevistas por competencias. Estas en Nestlé, de hecho, tenemos pues una buena formación para hacerlas. De hecho, es un punto bastante clave para nosotros. ¿Qué competencias? Las competencias que están alineadas con los valores de la empresa. ¿Vale? Sobre todo en nuestra página web podéis ver nuestro Nestlé Leadership Framework y ahí es donde veréis cuáles son los valores de la empresa y, por tanto, las competencias que en Nestlé pues, son muy ligadas a cada una de las posiciones. De nuevo, como ha dicho mi compañero muy bien, no es necesario que se encaje dentro de un perfil concreto, al final es un balanceo, pero
a hora de preparar la entrevista, tened en cuenta que os harán preguntas más cercanas a esto, como, no sé, yo por ejemplo, Dani, yo no sé qué preguntas. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el feedback más útil que te han dado? Por ejemplo. ¿No? Que te ha hecho ser mejor profesional. O algo de liderazgo, si has gestionado equipos, cómo te ha ido, una situación incómoda, y vas indagando poco a poco. Le vas Exacto. aterrizando, que decimos. Exacto, ¿vale? Sí, esto sería por mi parte. Muy bien. Continuamos. En una entrevista, ¿qué me van a preguntar? Vamos a segmentar, ¿ok? Una entrevista genérica. Preguntas básicas, aparte de lo que os he comentado anteriormente, de lo de cómo te ves de aquí a tanto tiempo, aspectos de mejora, bla, bla, bla. Luego están las preguntas que son de batería que os vais a encontrar. Una de ellas es cuál es vuestro notice period, es decir, el tiempo que necesitáis dar a vuestra actual empresa para buscar un cambio. Normalmente suelen ser 15 días naturales, pero hay empresas pues, que se pacta con el rol 30 días, 2, 3 meses, dependiendo del lugar también de donde viva la persona. Otra pregunta básica que os caerá y que es bastante importante es la pregunta que a mucha gente no le gusta y lo puedo entender, que es ¿cuáles son tus expectativas salariales? Aquí el consejo, si os sentís seguros y seguras para responderlo y vais con confianza, adelante. Pero si no lo creéis, si no estáis a gusto y no os apetece, no lo digáis. No tenéis ningún tipo de obligación. ¿Vale? Es más, podéis lanzar el boomerang, ¿ok? Y preguntar cuál es el salario, salary range que estáis barajando para esta posición. O incluso, ¿Ok? y perdón por el inciso No, no, ahí, dale, dale, Dani, dale. a mí, desde siendo yo candidata, lo que me sirvió mucho también, o lo que me sirve en caso de aplicar a una posición, suele ser decir, mira, yo puedo llegar a tener una idea de lo que yo te puedo decir de mis expectativas, pero si tienes algún link, algo con lo que yo pueda investigar un poquito más el mercado, me sería de gran ayuda. Por Hay páginas ejemplo, como, por ejemplo, Glassdoor. Numbeo, Sí, Glassdoor, que realmente os pueden ayudar mucho para saber hay varias. que lo que se está ofreciendo o estáis pidiendo vosotros es justo. Exacto. Otra pregunta básica que también os pueden preguntar es en relación a vuestra disposición a un teletrabajo híbrido, a un trabajo presencial, etcétera. Es decir, con qué tipo de trabajo os sentís cómodos. Es importante también. Y más preguntas básicas que os pueden hacer es en relación cómo veríais si un puesto de trabajo tiene un porcentaje del tiempo anual de viaje, cómo os sentiríais en esa situación, etcétera. A nivel de hard skills son todas las preguntas que os hagan en relación al rol al cual habéis aplicado. Es decir, que son útiles para las tareas del día a día que vais a realizar. Os hago un ejemplo de un perfil IT, cualquiera. El tipo de preguntas que os pueden hacer pueden ir relacionadas con algún tipo de lenguaje de programación, algún tipo de framework, algún tipo de sistema, etcétera, etcétera. Preguntas técnicas puras, evidentemente. Otro tipo de hard skills que se pueden hacer son preguntas situacionales. ¿Qué harías ante esta situación, ante un stakeholder complicado, ¿no? Que pase tal cosa y tal cosa. A ver cómo reaccionas ante ello. ¿Vale? Y un poco parecido a lo que has comentado con la entrevista por competencias, también vamos indagando poco a poco, metiendo el dedito hasta el fondo para ver qué tal. En este caso, también, si me permites añadir, Dani, también en la parte, en este tipo de preguntas, posiciones a lo mejor menos técnicas, puede ser muy típico preguntaros, y porque de hecho es una pregunta muy útil, ya no es porque sea típico. En el momento en el que has trabajado en una posición similar, ¿te has visto en un marrón de verdad? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has solucionado? Esa solución, ¿cómo la buscaste? Si te presentaste ante la persona responsable y dijiste, tengo un problema, socorro, o dijiste, tenemos un problema, pero vengo con la solución. Un poco cómo lo has gestionado. Y ahí también pueden ver otro tipo de información que puede ser importante. Exacto. Son tipos de preguntas que van relacionadas con el día a día del trabajo también. Y la parte de soft skills, como ha dicho mi compañera, importante verificar los valores de la persona en relación con los valores de la compañía, que haya un cierto fit, pero al mismo tiempo también con las soft skills que requiere la posición. Por ejemplo, lo del liderazgo. Si estamos buscando una persona que va a tener que liderar un equipo de 10, 20, 50 o 100 personas, pues evidentemente vamos a hacer preguntas que tengan que ver con eso. O si buscamos una posición que sea más analítica, un controller financiero y demás, pues vamos a indagar con el tema del orden y la organización, que es vital. ¿Ok? Tema también de ventas, por supuestísimo. Se hace mucho hincapié en la comunicación, en la sociabilidad, en tu capacidad para reencaminar conversaciones, persuadir y demás. Y aquí, antes de pasar, Sí, no, dale, dale. una encuesta rápida. Venga. A ver si alguien se atreve. ¿Alguna pregunta que digáis, eso fue lo más bizarro que me han preguntado en una entrevista de trabajo? ¿Alguien quiere ¿Alguna situación compartir incómoda? alguna situación? A mí, por ejemplo, una vez me... ¿Capachao? Hay un micro. Ah, vale. Ah, vale. Bueno, no sé si nadie lo va. A ver si alguien se anima. Gracias. Gracias. A mí una vez me preguntaron qué mueble sería. Ostras. No sé.
Dije una vitrina, Good furniture. que es bonita por fuera y por dentro, no sé. Maravilloso, ¿eh? Pero claro, si ya la expectativa es como vas a ser un mueble, pues ya no. O sea, ¿a ti cuál ha sido la más rara que te han hecho? Bueno, que qué superpoder me gustaría tener, que es maravilloso, a mí me gusta mucho, pero a lo mejor a título personal no le veo Utilidad. el encaje. Ya. Hay gente que sí, y lo respeto muchísimo, pero bueno, a mí a título personal no. ¿Alguien quiere compartir alguna pregunta así rarilla? ¿No? Yo creo que las nuestras son difíciles de superar. Pues qué bien que tengáis estas buenas experiencias, Exacto. porque he visto cada cosa. ¿Vale? Venga, va, En fin, sigamos. que el resumen de las preguntas que os van a caer son preguntas básicas, hard skills y soft skills. Son las 3 cosas más importantes. Siguiente. Vale, este punto. Al Importante, ¿vale? El entrevistado-entrevistador, ¿vale? Haced preguntas, por favor. Aprovechad muchísimo. Vosotros pensad que es el primer filtro que nosotros pasamos a cada una de las personas que quiere aplicar a una posición, pero también es el vuestro. El primer filtro de decir, esto me gusta, esto es lo que estoy buscando, esto no es lo que estoy buscando. Ostras, pues la empresa me parece pues que esa cultura no va conmigo, me voy a aburrir. Entonces, cualquier pregunta, evidentemente, dentro de un... Pero ya me entendéis, aprovechad y hacedla, también a nivel de condiciones. Todo lo que podáis, preguntadlo. Una pregunta que aconsejo hacer y que queda bastante bien al final de una entrevista es qué se va a esperar de mí durante el primer año. Por ejemplo, eso denota cierto interés también, Ujú. es importante. Sí. O cómo es la organización del equipo, a quién voy a reportar, quién me va a reportar a mí, cómo es el equipo de trabajo, etcétera, etcétera. E incluso también puedes preguntar si existe la posibilidad de en la siguiente fase del proceso de selección, si es posible que la entrevista sea presencial para conoceros y tomarnos un café. Ujú. Y quedas divino. Sí, no, Sí. no, y es además importante la parte de la pregunta, me ha gustado mucho la de las expectativas que tienen de ti, Sí. más que nada porque sí que es verdad que muchas veces tampoco sabes muy bien qué es lo que esperan, hacer esto me estoy pasando, si no estoy muy parada, ¿no? Entonces, sabiendo qué es lo que esperan a medio, corto y largo plazo de ti, también puedes tener un poco una guía para ir tú creciendo a tu ritmo. O creciendo para ver si realmente la posición te encaja o no te encaja, que son varios los motivos. Siguiente, entrevista, el follow-up, es decir, termináis la entrevista, maravilloso, aquí es cuando surgen las dudas, los miedos, qué va a pasar, etcétera. Una de las dudas es el mostrar interés. ¿Qué hago? ¿Debería de volver a mostrar interés? ¿Me haré pesado? ¿No? Vale, consejo personal, aquí, si habéis hecho una entrevista, os gusta, tenéis cierto match, no está de más enviar un email demostrando interés, que os ha gustado, que os habéis sentido cómodos, e incluso podéis pedir un feedback, cómo habéis estado vosotros, etcétera, etcétera. Y luego también, si os ha olvidado comentar algo en relación a alguna experiencia profesional, algo que tenga que ver con vuestras soft skills y demás, lo podéis comentar, no pasa nada, ¿vale? También denota interés, pero bueno, hacerlo una vez, no varias veces, si no se queda un poquito como desesperado. Y eso juega en la contra luego a la hora de la negociación. También está lo que has comentado de compartir proyectos y Sí. demás, incluso en la misma entrevista podéis comentar, oye, ¿te importa si luego te mando, no sé, en la parte de tecnología, pues mi acceso a mi repositorio O una certificación o un o portfolio, exacto. certificaciones, Sí. todo suma al final. Y sí, es importante ser pesado, pero Cartas de recomendación también, si queréis, e incluso si tenéis referencias de otras experiencias laborales y queréis mostrarlas, porque al final son voluntarias, lo podéis decir. Mira, cualquier duda que tengáis, aquí están ciertas referencias y demás. Siempre ayuda. Lo otro es pedir feedback. El tema, no me responden, ay, 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 vaya, esto es de recursos humanos. Puede ser, hay muchas personas que no dan feedback y culpa nuestra, por supuestísimo. Pero sí que es cierto que muchas veces vamos underwater de trabajo. Hay mucha carga de trabajo y demás. Por lo tanto, ¿cuánto sería el tiempo adecuado para pedir feedback y no ser pesado, pero tampoco dejar pasar el un feedback mes. exactamente? Lo ideal sería, a mi juicio, una semana natural, es decir, 7 días. Si en 7 días nos han dicho algo, tenéis todo el derecho del mundo a enviar un email, preguntar cómo está mi candidatura, cómo va a seguir y demás, y si necesitan algo por vuestra parte. No está de más. Y así ya también demostráis interés y también ponéis un poco en jaque, ponéis un límite. No queda mal educado en absoluto. Ujú. Al final, en esta vida, todo bien dicho se puede decir. Y de nuevo, a título personal, lo que vosotros consideréis, cómo haya ido la entrevista, que os han dicho que si os dicen esta semana tenemos entrevistas y hasta la que viene no os diremos nada, ok, pero si te dicen mañana te voy a decir algo y pasan 3 días, yo ahí soy pesada. Yo ahí digo, ¿os acordáis de mí? ¿Vale? Entonces, valoradlo también según la situación. Exacto. Y luego si tienes dudas, por ejemplo, si te saltan dudas acerca de las tareas, algo no te ha quedado claro con recursos humanos, a nivel de salario, a nivel de condiciones, de beneficios, no pasa nada, podéis preguntar, tenéis todo el derecho del mundo otra vez, me reitero. O, por ejemplo, si queréis agendar
otra call con la manager para que os acabe de resolver alguna duda que tengáis, un café virtual que lo llamamos, adelante. No pasa nada, ¿de acuerdo? Al revés, es un punto a favor también que juega a vuestro favor, me reitero. Y bien, ahora no sé si tenéis alguna pregunta que tenga que ver con algún tip de entrevista, algo más personal, algo que os podamos ayudar en vuestro día a día, lo que queráis. Sí, Sí, espera, que os dale damos el micro. Sí, claro. Espera. Ah, mira, ahí también tenemos otra. Muy bien. Qué bien. ¿Me escuchan? Sí, Sí. hombre, por supuesto. ¿En qué momento sería prudente pedir información sobre el salario? Y si, por ejemplo, te piden a ti primero la información, te preguntan cuánto esperas ganar, Ok. ¿debería pedir más, menos, justo? Vale. ¿Tú o yo? Lo que quieras. Venga, me lanzo yo. Venga. Ok, perfecto. En este caso, yo soy partidario de si tienes la posibilidad, y como en el fútbol, si encuentras el hueco, chutar en la primera entrevista. ¿Ok? Y siempre y cuando tú te sientas seguro de ti mismo. ¿Vale? Porque si entra la duda, puede generar incomodidad para las dos partes. ¿Ok? Normalmente, la persona de recursos humanos se va a lanzar antes que tú. ¿Ok? Estamos acostumbrados, entrevistamos a muchas personas durante la semana y tú probablemente como candidato hagas menos entrevistas que nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros tendremos más confianza y vamos a ir primero. Lo más seguro es que te pregunten expectativa salarial y hay otras personas que te preguntan el salario actual que estás percibiendo. A esta pregunta te puedes negar perfectamente y no pasa nada, no es maleducado, al revés, tiene cierto sentido, ¿vale? De nada interesa. Y a nivel de la expectativa salarial, si tú estás muy seguro, conoces el mercado y estás seguro de lo que necesitas, coméntalo. Y si tienes aún así un poco de miedo, por ostras, y si me descartan por esto, porque ese miedo, ese temor lo podemos tener, puedes indicar también de que, bueno, esta es mi expectativa salarial, pero al final queda subordinada al interés que tengo por la posición, por la carrera profesional que pueda tener dentro de esta empresa, el resto de beneficios, la cultura global, internacional, bla, 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 Sí. etcétera. Lo puedes ir adornando con un poco de floritura. En el caso de que no quieras responder, no pasa nada, siéntete libre o de decir, lo siento, pero ahora mismo no tengo mucho conocimiento de la expectativa en relación a este rol, ¿vale? No estoy informado y ya está, no pasa nada. O si no, puedes lanzar lo que he comentado antes, ¿no? La contra y decir cuál es el salario que están barajando para esta posición, ya que, y puedes también volver a argumentar, no tengo mucha información con respecto a ello y me gustaría estar informado, ¿vale? Aquí yo también, Sí. un apunte, y también a mí me sirve mucho desde el punto de vista de la persona que está entrevistando, ¿vale? Sí. Si una persona ahí me dice, yo sé que le puedo pagar 10 y me pide 25. Ahí es como, uy, Steve Jobs, sí. con lo que me ha gustado en la entrevista, ¿qué voy a hacer? Es muy bueno cuando la persona también te dice, mira, me gustaría en 25 porque quiero una mejora, considero que me lo merezco, he visto el mercado y demás. Ahora bien, mis prioridades ahora mismo son el teletrabajo y también poder entrar en la empresa. Entonces, hacer una especie de ranking ahí, decir, mira, estoy dispuesto a torcer el brazo, entonces no es lo mismo eso, ¿no? Que decir, vale, pues de 25 no baja, ¿no? Decir, mira, pues a lo mejor 15 o 20 me los aceptaría sabiendo que va a entrar en la empresa, va a tener días de teletrabajo, ¿vale? Entonces, esta flexibilidad siempre también ligarla y decir, mira, es que la prioridad de esta persona ahora mismo es el salario o no es el salario y también valora estos otros puntos. Y ahora me voy a disparar al pie, pero bueno, creo conveniente comentarlo con honestidad, ¿de acuerdo? A la hora de echar un pulso a nivel de negociación salarial, si tú te ves con seguridad y demás, al final de la entrevista, perdón, al final de la entrevista, al final del proceso de selección, una vez eres la persona seleccionada, te hacen la oferta y tienes la seguridad de que tienes un trabajo o tienes más pretendientes laborales, ni quieres echar un pulsito, uno lo puedes echar. Tampoco te pases, ¿vale? De diferencia, pero uno no pasa nada, ¿ok? Se puede comentar y demás. Y luego, otro consejo que os doy a vosotros. Si te atreves, yo. Candidatos, no pasa nada. Otro es que siempre que os den una cifra que sea redonda, me lo invento, 40000, el salario evidentemente entra dentro de un rango, de un budget que se puede dar, pero está hecho así, ¿vale? En cambio, cuando te meten un salario que tiene hasta céntimos y demás, es un poco como raro, está clavado por unos porcentajes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí tendrás más dificultades a la hora de negociar. Fíjate con eso. Muy bien, creo que había otra pregunta por ahí. Iba primero y después te pasamos el micro, ¿vale? Gracias. ¿Puedo hacer varias preguntas? Sí, si nadie... Si nadie tiene prisa, claro. ¿Hay algo que objetar? Que lo diga ahora o que llevará siempre. Una de ellas es,
¿Con cuánta cercanía tienes que hablar en una entrevista? Buena pregunta. ¿Tú? Sí, Venga. venga, a ver, define cercanía. A cercanía no me refiero a coloquial o Vale. informal, No sino como ella al principio. claro, Exacto, eso es lo que no hay que hacer. Por me favor. refiero a que no parezca que hay una pared entre el entrevistador y Claro. tú. Mira, pues que- yo te diría, al final es una conversación entre dos personas adultas, tal como la estamos teniendo tú y yo ahora, me refiero, ¿vale? Evidentemente no hace falta mi muy querido señor, estoy aplicando a, ¿vale? Esto no, pero tampoco llamar menda al entrevistador, por ejemplo, ¿vale? Siempre hay un equilibrio un equilibrio en todo. También ahí es importante la investigación que tú hayas hecho antes, ¿vale? Porque hay tipos de empresas y tipos de empresas también, ¿no? Al final es todo respetable, pero sí que es verdad que también tú puedes ver ahí un poco lo que puedes esperar de esa entrevista. Y en esa primera reunión tú también, el intercambio que puedas tener con el entrevistador o entrevistadora, desde un primer momento también te será fácil ver cuál es el tono. ¿Vale? Entonces te recomiendo en esos primeros 1 o 2 minutos que te están explicando el trabajo, tú también que escuches bien y sepas qué tono tienes que marcar. ¿Vale? Hago un apunte adicional a la pregunta. Adáptate, be water my friend, ¿vale? Si el perfil de persona es un perfil muy serio y muy recto, bueno, intenta camuflarte, pero sin dejar de banda tu personalidad. Y si es un perfil más cercano, que es lo más probable que te encuentres, ya lo hacemos para que te sientas cómodo y te sueltes con tranquilidad, pues déjate llevar. Ujú. Siempre y cuando manteniendo las formas y una educación. eso Al sí. final, yo siempre cuando me preguntan es la naturalidad. Naturalidad. Porque al final, tú en tu día a día vas a ser tú. Y no, tampoco tienes que fingir ser en el trabajo nadie, me refiero. Totalmente, sí, sí. Entonces, como tú eres. Es un mix entre estrategia y naturalidad. Gracias. Y sobre las primeras impresiones, ¿tenéis algún consejo para...? Sí, yo te diría que no te dejes guiar por ellas. Porque algunas veces aciertas, pero otras no. En mi experiencia. Primeras impresiones, ¿a qué te refieres? ¿Puedes A ver si no te he ahondar un entendido refiero- bien, pero... Por ejemplo, los entrevistadores Sí, y de recursos humanos, sí. ¿les suele importar mucho las primeras impresiones? Y si es así, ¿qué tienes que hacer para...? En primeras Impres- impresiones te buenas refieres a qué. ¿Físicas o te refieres a cuando empiezas a hablar con la persona, empiezas a generar juicio? Las dos cosas. Vale. ¿Contesto yo tú? Tira, tira. ¿Tiro yo? Yo, Vale. yo mantengo mi respuesta. A nivel físico, en el año 2024, en el mundo en el que vivimos, que ha cambiado muchísimo con respecto a 15 años atrás, no importa tanto. O no ¿vale? debería. Y siempre con un mínimo de coherencia, es decir, no vas a ir en bañador ni en albornoz, ¿ok? Ves normal, podéis ir unos tejanos, una camiseta, tranquilamente, no pasa nada, Uy, ¿vale? sí, ahora os cuento, es Sí, que me ha venido una cosa a la dependiendo del mente. perfil. Si vas a ser un perfil de alto ejecutivo, de high management, vas a tener que viajar mucho en venta y demás. Bueno, ya un poco de picardía, visto un poquito más elegante para intentar ganarte el entrevistador, ¿vale? Tienes que adaptarte un poquito, Ujú. pero nunca pierdas tu esencia, eso es importantísimo. Y con respecto al juicio que se puede hacer de ti, ¿qué más te da? ¿No? Es decir, si tú eres como eres y la otra persona ya no le gustas y no has hecho nada erróneo, estás siendo como eres, respondes correctamente, ya te hemos verificado el currículum previamente y tal, es que esa empresa tampoco te favorece a ti, no está hecha para ti. Al final cuando me he sorprendido ha sido porque me han venido dos situaciones a la mente. Sí. Una, en el primer año en el que estaba trabajando en esto, se hacían entrevistas presenciales y llegó un candidato con una lata de cerveza vacía y me dice, ¿me la puedes tirar? Letal. Solo llegar, por ejemplo. Y fue como, bueno, bienvenido. Y la segunda fue ya durante la pandemia, una entrevista online. La persona estaba en una habitación muy oscura, casi no se le veía, con gafas de sol. Le pregunté por Agile y me dijo, ah, sí, eso de las reunioncitas. Pues cosas así, pues como lo he hecho yo hoy. ¿no? Sí, Que no hace sí, falta, así de no hace divina, falta. sí. Ese tipo de cosas son las que a mí, por ejemplo, me molestarían. Pero después de apariencias y de... Por eso no te preocupes. Y Gracias. si no, el problema lo tiene la empresa. ¿Puedo hacer una última? Sí, claro, y le pasamos el micro al compañero después. Sí. ¿El tiempo de las entrevistas suele ser rígido, flexible? ¿Y cuánto suelen durar más o ¿Cuánto menos? duran? Sí. Bueno, el otro día hablamos de esto. Sí, a ver, porque por ejemplo, yo suelo hacerlas, por ejemplo, 45 minutos. Pero muchos de mis compañeros, pues, no sé. Mira, depende de carga de trabajo, haremos entre 30 minutos y nos podemos extender más de una hora.
¿ok? Por lo tanto, normalmente ya te lo diremos antes. Sí. O verás la agenda que te hemos agendado 45 minutos, 30 o una hora. Sobre todo lo importante es Sí. lo que cubriremos, que es lo que hemos dicho. Te explicaremos empresa, te explicaremos qué es lo que puedes ver aquí en la posición, te preguntaremos tu experiencia y acabaremos con condiciones. Eso es. ¿Vale? Gracias. Muchas De nada. gracias. Siguiente Espera, persona, sí, ¿quién era? se lo paso, no pasa nada. Espera. Y creo que Sí, ahora te lo devuelvo. Qué Estaba primero ese chico, ¿vale? Ten. De nada. Vale, mi pregunta era, en una entrevista final, Ok. ante dos candidatos que son muy parecidos, ambos tienen buenas hard skills, buenas soft skills, ¿te cuadran los dos? ¿Qué es ese punto extra que tú buscas o algo negativo que tú ves en esa persona que dices, vale, este no, el otro? ¿Quién? ¿Puedo contestar yo primero? Venga, y va, luego contesta tú contestas primero y yo te cojo el relevo. Vale, yo ahí no me fijaría tanto en lo qué es lo que falla. Al contrario, lo que diría es, por ejemplo, con la persona que va a ser el manager, organizar un café en la oficina. ¿Vale? Por separado, evidentemente. Más que nada para que vean eso que es menos tangible a través de un proceso de selección. Que es ese feeling, el vamos a trabajar cada día, ¿no? Lo que hemos dicho antes, poder ver, conocer al equipo. Para mí ahí, cuando he tenido esas situaciones, ha sido el momento de desempate. En mi experiencia, no sé tú. Yo dos respuestas, una táctica y otra emocional. A nivel táctico podemos pedir referencias de una manera voluntaria, preguntamos y corroboramos con eso, o si no también en la entrevista por competencias de soft skills, ninguna persona es igual que la otra, eso es imposible. Por lo tanto, hará decantar la balanza sí o sí. Y la respuesta emocional es evidentemente el feeling. ¿Existe? Claro que existe, por supuesto. Es muy importante las hard skills, soft skills, bla, 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 todo es importante, pero luego que te sientas cómodo con esa persona, que no solamente nosotros, sino el manager o los compañeros, los cuales también te hayan entrevistado, van a trabajar contigo. Y eso es muy importante, mucho. Vale, le paso el micro, sí. Le paso a él y después a ti. Venga. Venga. Muy bien. Aquí tienes. ¿Funciona o no? Sí. Sí. Nada, Probando. que yo tuve una entrevista en Decathlon, salió bien, pero no me cogieron. No quiero saber por qué fue, si hay muchos candidatos o depende de la suerte o... Bueno, depende mucho yo te diría que de muchas cosas, Ah. ¿vale? Más que de la suerte, muchas Sí. veces tú piensas que en una posición, Sí. ¿para qué posición era, por ejemplo, en este caso? Pues, es que yo eché para varias en Pozuelo y Majadahonda, o sea, para golf, para nutrición, para... Vale, básicamente, más que nada porque uno, se pueden llegar a apuntar muchísimas personas, Sí, ¿vale? Dos, a la hora de hacer las entrevistas muchas veces, Sí. si se apuntan, me lo invento, 100 personas, sí. Muchas. se hace un filtraje, al menos como lo trabajamos nosotros, hacemos un primer filtro de esos currículums, comentamos con el manager y prioriza a las personas que quiere conocer, por ejemplo, ¿vale? Decir, mira, es que su experiencia creo que cuadraría muy bien y a partir de ahí vamos viendo, ¿vale? Entonces, y desde ahí se pasa a entrevistas finales con 3 personas finalistas, por ejemplo. ¿Qué pasa? En todos estos pasos Sí. es muy fácil poder, ¿no?, caer en ese Sí. momento. Pero no te dieron ningún tipo de feedback, es mi pregunta. No te dijeron por qué, No, pero te dijeron que estabas descartado. porque llevo 4 meses sin tener noticias. Ay, eso sí que ya es otro tema. Claro. Yo, una respuesta con respecto al feedback, nosotros no lo podemos saber porque tendríamos que estudiar tu caso y ver qué es lo que ha ocurrido aquí, ¿vale? Y más allá de ello, un consejo que te puedo dar es para una misma empresa siempre intentar no aplicar a muchas posiciones a la vez, ¿vale? Sino No tener... insistir, ¿Eh? no insistir. No se trata de Ah. insistir, sino tener foco, ¿vale? En saber lo que quieres y a dónde quieres ir, ¿vale? Porque si no, mucha gente de recursos humanos puede ver tu currículum en muchas aplicaciones distintas, que algunas no tienen coherencia y ya empezamos ya... ¿Por qué? Vale. Es decir, tener foco en lo que quieres e ir a por ello. A partir de aquí, trabajar tu manera de afrontar una entrevista de trabajo, quizá con los tips que te hemos dado, o 1000 conferencias más. que ¿Puedo puedas volver a ver. preguntarte Sí. por la empresa otra vez? De Caldón, De Carlón. Vale, no sé. No lo sé. pues no sabes no por me qué meto. puede ser. No, porque como estábamos hablando de demás, digo, a ver si no he entendido bien de Carlón y eran nosotros, y digo, si somos nosotros, me da un parraque aquí en medio. Vale, Que ni idea, debe ser porque hay mucha gente, ¿no? Claro. puede ser, Eso puede siempre ser. también, Sí a que es ver. verdad que es importante que podamos dar feedback, ¿eh? Sí. Vale, Muchas muy bien. gracias. ¿Sí? Claro. Te toca ya, ¿no? Ah, creo? sí, sí. Sí. Dos preguntas en una. Una es cómo gestionáis el tema de la edad, si preguntáis o no la edad a los candidatos. Jamás.
No, Jamás. vale. Nunca. Nunca se puede sesgar por edad, ni por género, ni por etnia, ni por cultura. No, que no se puede, ya lo sé. Otra cosa es que se haga. No lo hacemos en Nestlé. Vale. No. Y la segunda, si ya estáis utilizando la IA en las entrevistas. Gracias. La IA. De momento no. Bueno, gracias. Vale, pero bueno, lo tenemos Buena la IA pregunta. para agendar entrevistas, no para la entrevista. Pero aún así no está del todo desarrollado. Estamos trabajando en ello. Sí, hay una parte ahí de nuevo, opinión a título personal totalmente. Hay una parte que yo creo que a nivel operacional puede facilitar muchísimo la vida si se usa de forma correcta, pero luego hay una parte que al final es una conversación de nuevo, entre dos personas, ¿no? Entonces, hacer una inteligencia artificial, todo un proceso de selección, yo creo que nosotros al menos ahora mismo no creo que sea a corto plazo que se llegue ahí. No sé si había alguna pregunta más. 2 de tiempo, no sé si vamos bien. Son 47. Sí, venga, va. Sí, para 2 preguntas más tenemos. Sí, Venga. venga. Vale, yo quería saber, ustedes de cara a hacer la entrevista, ¿qué cosas son como primordiales que toman en cuenta para seleccionar a una persona? O Que sea, son una comunes. recomendación. Vale. Tipo, en plan recomendaciones. O sea, yo como entrevistador, para poder, obviamente dependerá mucho del puesto, ¿no? Que te quieras postular. Pero si hay algunas características en específico que ustedes digan, esto es la cosa que más me ha impactado o la cosa que yo más le prestaría atención a la hora de entrevistar a alguien. ¿Yo? Sí. Vale, gracias. A nivel común, más allá de lo que te puedas fijar de soft skills, hard skills, preguntas básicas y demás, valoro muchísimo la proactividad de la persona y el interés. Es decir, la motivación que tiene, no solamente en relación a la empresa o al puesto de trabajo, sino en las maneras de comunicarse, en cómo trata a la gente, en cómo te mira. Es decir, una persona que tenga ganas de trabajar. Eso es importantísimo. Sí. Y eso es común, yo creo, a cualquier entrevista que hagas de todas, en cualquier empresa, en cualquier compañía. De trabajar. De notar sí. interés. De trabajar De manera genuina. y de entrar en la empresa también, porque en una de las posiciones que llevé hace un tiempo aquí en Nestlé, el manager no me dijo la palabra interés, me dijo es que he visto personas que me encajan muy bien porque creo que sabrán hacer el trabajo, pero no les veo emocionados de no sé, de formar parte de Nestlé o de entrar en la empresa. Entonces esa parte también es verdad que es muy común. Puede marcar la diferencia y es genérica. Exacto. Y la última... Sí. ¿Sí? Similar a la pregunta. ¿Alguien quiere tomar el relevo de esa pregunta? ¿De esa última pregunta? Sí, venga, va. Sí, ya la última pregunta. En caso de estar desempleado, ¿es bueno que se sepa o no? ¿De estar? Desempleado. Y si es la verdad, sí, por supuesto. No pasa nada. No pasa nada. No te tienes que esconder. Porque no va... No, yo qué sé, mi hija me dice, si pones ahí Open to Work es que estás como muy desesperado. No. No. Tienes salido de la carrera. Mejor para nosotros, lo vemos en LinkedIn. Que le han dicho Nosotros también ponemos hiring, también estamos desesperados por encontrar gente. Y luego también, pues eso, de cara, si estás, digamos, en el paro, como que a la hora de luchar, o sea, del sueldo, pues igual... Mira, te puedo dar un consejo que es algo gracioso que me he encontrado. Un perfil que cogió una baja por paternidad, perfecto, y la persona puso en su última experiencia y la alargó, ¿vale? Luego con una excedencia, y lo puso puesto de trabajo del 2021, creo, al 2022 y tal, puso padre, gestión de proyectos de no sé qué, no sé cuánto, nada, lo puso gracioso, ¿vale? Es una manera de cumplimentar esa parte. O no año sabático, pero año de reflexión, año de formación, etcétera, etcétera. Hay una manera de cubrir esos gaps. Y aunque no pongas el gap, no pasa nada. Al final, si encajas en la posición y llegas a esa primera llamada, esa primera conversación, es importante simplemente que tú lo expliques, ¿no? De decir, mira, llevo 2 años sin trabajar porque, yo qué sé, resulta que hicieron un ERE en ese momento en la empresa, me quedé sin trabajo y dije, pues es el momento de disfrutar un poco y descansar. Pero de cara al sueldo, por ejemplo, no utilizan... O sea, no es lo mismo cambiarte porque tú quieres que porque tengas una necesidad. Normalmente no, porque el salario ya está marcado por el budget del centro de coste, no te preocupes. Y tú no tengas miedo de tú decir lo que tú sabes que te mereces. O sea, tú tienes que decir, vale, sí, estoy desempleada, a lo mejor puedo hacer ciertas concesiones, pero también tienes que tener claro lo que tú te... No tengas miedo a eso, Exacto, sí, por supuesto. Siempre. Bueno, pues... Oye, muchísimas gracias por haber atendido esta conferencia o rueda de preguntas.